Lo más doloroso no fue que me traicionaran. Fue que lo hicieron con una sonrisa mientras me abrazaban. A veces pienso en cómo todo empezó. Como una idea que parecía pequeña, terminó siendo la chispa que incendió mi vida entera. Yo no buscaba fama. No quería ser el rostro de una revolución ni el nombre tras una marca. Solo soñaba con crear algo auténtico, algo tan mío que pudiese llevarlo como segunda piel. Y lo hice. O al menos, creí que lo había hecho. Mi nombre es Elías, y esta es la historia de cómo me traicionaron las dos personas en las que más confiaba, mi mejor amigo y la mujer que creía que me amaba. Todo comenzó hace 5 años, cuando nos conocimos en un taller de diseño gráfico alternativo. Julián era carismático, ambicioso y tenía una habilidad única para convencer a cualquiera de cualquier cosa. Y Ana era caos con ojos color tormenta. Inteligente, rápida, impredecible. La clase de persona que te desafía con solo mirarte. Nos hicimos inseparables. Trabajábamos juntos, soñábamos juntos, diseñábamos hasta las 3 de la madrugada rodeados de café frío, bocetos arrugados y playlists interminables. Nació entonces la idea de crear nuestra propia marca de ropa, Crudo. Un nombre sucio, imperfecto, pero honesto. Como nosotros. Todo lo hacíamos a pulmón. Yo invertí mis ahorros, lo poco que me quedaba después de renunciar a mi trabajo. Julián se encargó de las redes, y Ana era nuestra cara, nuestra inspiración visual. Éramos un caos armonioso. Una familia disfuncional pero funcional. O eso pensé. Los primeros meses fueron un infierno disfrazado de esperanza. Tuvimos problemas de producción, discusiones por diseños, noches sin dormir. Pero también tuvimos ventas. Clientes. Seguidores. La marca crecía. Y nosotros con ella. O al menos, eso parecía. Yo estaba enamorado de Ana. Lo supe desde el principio. Pero como muchas historias malditas, nunca se lo dije. Me conformaba con sus sonrisas, con el roce accidental de su mano en la mesa, con sus audios de voz a medianoche. Julián lo sabía. Siempre lo supo. Y nunca dijo nada. Fue durante la primera colaboración con una marca externa que empecé a notar el cambio. Las decisiones se tomaban sin mí. Las reuniones eran más cortas. Las conversaciones entre ellos se alargaban cuando yo no estaba. Un día entré al estudio y encontré sus 2 tazas vacías. Una chaqueta de Julián colgada en la silla donde Ana solía trabajar. Y silencio. Lo negaron, claro. Me dijeron que eran ideas mías. Que estaba paranoico. Que me estaba alejando del equipo. Que ya no era tan necesario como antes. Y así, poco a poco, me fui convirtiendo en un invitado dentro de mi propio proyecto. Hasta que un día simplemente, no me dejaron entrar. Literalmente. Cambiaran las cerraduras del estudio. No respondían los mensajes. El correo institucional fue dado de baja. Y lo peor, el sitio web ya no tenía rastro de mí. Ni fotos, ni créditos, ni mención alguna. Como si nunca hubiese estado allí. Al principio pensé que era un error. Luego, supe la verdad, me habían sacado. Fría, metódicamente. Como se quita una pieza de ajedrez que ya no sirve. Supe que estaban juntos. Que habían vendido parte de la marca a una agencia grande. Que los presentaban como los 2 genios creativos detrás de Crudo. Y yo era una sombra, una nota al pie que nadie iba a leer. Los llamé. 1, 2, 10 veces. Silencio. Fui a buscarlos. Al estudio. Al café donde solíamos planear nuestros lanzamientos. Nada. Y fue entonces, en la soledad más brutal, que lo entendí. Nunca fui parte de su plan. Fui la escalera. Fui el impulso. Y cuando ya no me necesitaron, me enterraron. Me hundí. No comía. No dormía. Pasaba los días revisando nuestras fotos, nuestros diseños, nuestras primeras colecciones. Lloré frente al monitor como un niño abandonado. Sentí odio, asco, rabia, culpa. Hasta que encontré una carpeta. Una olvidada, escondida entre cientos de archivos. Era una colección que nunca lanzamos. La primera. Mis dibujos a mano. Bocetos con mi firma. Notas de voz con mis ideas. Mensajes de Ana diciendo: tu mente es una locura hermosa, Elías. Esto es tuyo. Nadie más podría haberlo hecho. Y ahí desperté. Ya no quería recuperar nada. Quería construir algo que los aplastara. No con odio. Con verdad.
Y por primera vez en meses, supe exactamente lo que debía hacer para vengarte. Solo necesitas que el mundo escuche tu silencio. La noche en que encontré esa carpeta, no dormí. No por ansiedad, sino por algo que no sentía desde hacía meses. Propósito. Era como si los fragmentos rotos de mí mismo empezaran a flotar lentamente hacia el centro, atraídos por una nueva gravedad. Ya no quería hablar con ellos. Ya no quería entender por qué. Porque lo había entendido todo. Me vieron como una herramienta, no como un ser humano. Y cuando una herramienta se desgasta, se tira. Pero las herramientas, a veces, aprenden a forjarse a sí mismas. Empecé desde cero. Reinstalé mi viejo software de diseño. Me compré una libreta nueva, de tapa dura, negra, vacía. Como yo. Y comencé a dibujar. No con miedo. Con furia. Cada línea era una cicatriz. Cada color, una emoción reprimida. El primer diseño fue un torso dividido por una cremallera oxidada, y dentro, nada. Solo vacío. Lo titulé, El cuerpo que me dejaste cuando te fuiste. Lo siguiente fue buscar materiales. Pero no tenía dinero. Había gastado todo en crudo. Así que comencé a vender mis pocas pertenencias. Libros, muebles, una bicicleta vieja. Me dolió, sí. Pero dolía más que darme quieto. Encontré un pequeño taller de impresión artesanal en un barrio olvidado. Un tipo llamado Iván, con manos manchadas de tinta y una sonrisa torcida, aceptó ayudarme. Le gustaban mis ideas. Dijo que no había visto algo tan visceral en mucho tiempo. A cambio, trabajaba ahí por las noches, barriendo, limpiando pantallas, preparando pigmentos. Mis primeros 10 diseños salieron de ese lugar. Crudos, imperfectos, como heridas abiertas. Pero eran míos. 100% míos. No quise venderlos. No aún. Solo abrí una cuenta nueva en redes. Sin mi nombre. Sin mi cara. Solo una palabra, Org4Nick. Porque eso era ahora. Algo sin químicos. Sin aditivos. Sin máscaras. Solo esencia. Subí las fotos. Una por día. Con frases breves, casi crípticas. Esto es lo que duele cuando te entierran vivo. Lo que dejaste atrás todavía respira. No soy la marca que robaste. Soy la cicatriz que te persigue. En una semana, tenía 1000 seguidores. A los 15 días, 5000. Y lo más interesante, empezaron a llegar mensajes de gente que se sentía como yo. Traicionados. Invisibles. Silenciados. Yo no vendía camisetas. Estaba vendiendo heridas. Y dolían tan honestamente, que la gente quería llevarlas puestas. Uno de los mensajes cambió todo. Un fotógrafo conocido en la escena indie escribió: no sé quién eres, pero esto es arte en su forma más pura. Si alguna vez quieres colaborar, escríbeme. Y lo hice. Una semana después, hicimos una sesión brutal en una fábrica abandonada. Modelos sin maquillaje. Sin retoques. Solo cuerpos reales, expresiones crudas, miradas rotas. Las fotos eran una bofetada emocional. Y explotaron en redes. Org4Nick pasó de 5000 a 40.000 seguidores en 2 semanas. Revistas pequeñas empezaron a escribir sobre la marca misteriosa que canaliza el dolor con belleza. La gente me mandaba historias. Me pedían que convirtiera sus rupturas, traiciones o enfermedades en diseño. Yo no era diseñador. Era medium. Pero no dije nada aún. Ni una palabra sobre crudo. Ni una palabra sobre Julián o Ana. Porque no era el momento. El verdadero golpe no llega cuando lo esperas. Llega cuando te miras al espejo y no reconoces quién se está desmoronando. Y eso, era lo que iba a hacer con ellos. Pero el universo, irónico como es, me adelantó el primer round. Una noche, mientras trabajaba en el taller, Iván me mostró algo en su celular. Mira esto, dijo, con media sonrisa amarga. Era una historia de Instagram. Una foto de Julián y Ana, en una feria de diseño. Sosteniendo camisetas con frases muy parecidas a las mías. Casi calcadas. No era coincidencia. No era inspiración. Era plagio. Y ahí, por primera vez, me reí. No por felicidad. Por confirmación. Yo ya no era una sombra. Ahora, era su amenaza. Eso cambió el juego. Ya no estaba solo diseñando para sanar. Estaba diseñando para exponer.
Así que lancé la colección más brutal que jamás había imaginado. Se llamó Los que cortan flores con las manos sucias. Cada pieza tenía una frase oculta, bordada por dentro, que solo el portador podía leer. Frases como: los que te aman no te silencian. Quien te roba el alma, nunca la merece. Tú eras el fuego. Ellos, solo el fósforo. Y para cerrar, lancé una prenda especial. Una camiseta negra, con una costura roja cruzando el pecho. Arriba, una sola palabra: exiliado. La vendí como edición limitada. Solo 50 piezas. Se agotaron en 3 horas. El último correo que recibí esa noche fue de un número desconocido. Solo decía: necesitamos hablar. Me equivoqué. Era Ana. Y en ese momento, supe que el juego apenas comenzaba. A veces, las disculpas no buscan perdón, buscan permiso para volver a hacerte daño. Cuando vi ese mensaje en la pantalla, no sentí nada. Ni rabia, ni alivio, ni ansiedad. Solo un extraño vacío, como si mi cuerpo supiera que ya no le debía emociones a esa voz. Necesitamos hablar. Me equivoqué. Lo leí varias veces, por costumbre, no por necesidad. Lo curioso no fue el mensaje en sí. Fue el momento. Ana nunca hacía nada sin cálculo. Si me escribía ahora, era porque algo se le estaba derrumbando. Tal vez era el eco que le llegaba de Orc 4 Nick. Tal vez era el miedo de que la verdad finalmente saliera a la luz. O tal vez, solo era culpa. La más inútil de las emociones. Respondí con 2 palabras. Mañana. Parque Landa. 5 de la tarde. Parque Landa era nuestro viejo refugio creativo. Un lugar rodeado de árboles torcidos y bancos de piedra donde, según ella, las ideas flotaban más bajo. No sabía si aún recordaba eso. Pero no importaba. Lo elegí por mí. No por ella. Llegué 10 minutos antes. Me senté en el mismo banco donde una vez me juró que nunca se iría sin explicarme por qué. Ironías. El aire olía a humedad y hojas podridas. Perfecto para una conversación enterrada. La vi llegar desde lejos. Mismo abrigo de siempre. Cabello más largo. Mismo paso rápido, decidido, como si no quisiera que el mundo notara que aún dudaba. Se sentó sin saludar. Se frotó las manos. No me miró. Silencio. No sé por dónde empezar, dijo, al fin. Yo sí lo sabía. Por la verdad. Pero me quedé en silencio. Que hablara. Que sangrara. Sé que lo arruinamos todo. Que lo que hicimos fue una traición. No me sorprendió. Lo que me sorprendió fue la pausa. Un temblor apenas visible en su labio inferior. Un gesto que, hace años, solo mostraba cuando no podía mentirme. Julián me hizo creer que tú ya no creías en el proyecto. Que te ibas a ir. Que estabas buscando maneras de vender tu parte. ¿Y tú qué hiciste? Pregunté, sin levantar la voz. Le creí. Me miró. Por fin. Pero eso no justifica lo que hice. No te saqué solo del proyecto, Elías. Te saqué de mi vida. Y eso me está comiendo. Hubo un silencio largo. De esos que ya no incomodan, porque están llenos de verdades silenciosas. ¿Por qué me escribiste ahora? Pregunté. Ana tragó saliva. Porque Orc 4 Nick está creciendo. Y Julián. Julián está perdiendo el control. Está desesperado. Sabe que tú estás detrás. ¿Y tú? Insistí. Yo quiero ayudarte. Mentira. No me lo dijo, pero lo vi en sus ojos. No era ayuda. Era miedo. Miedo de quedar expuesta. Miedo de que yo hablara. Miedo de que el mundo la viera como realmente fue, una cómplice. No necesito tu ayuda, dije, firme. Ella asintió lentamente, como si lo esperara. Pero había algo más. Una sombra en su rostro. Un peso. Hay algo que no sabes, dijo. Algo que pasó justo antes de que te sacáramos. Y ahí, lo supe. No había venido por culpa. Ni por Orc 4 Nick. Ni siquiera por redención. Había venido a confesarse. Julián, no solo te borró de la empresa. También usó tus ideas. Las registró como suyas. Yo lo descubrí después. Algunas de tus frases, tus primeros diseños, están en los contratos con la agencia. A tu nombre, sí. Pero con el como autor. No respondí. No porque no doliera.
sino porque ya no me dolía. Era un dolor que había dejado de gritar y ahora solo respiraba en silencio. «¿Y tú firmaste?», dije. No fue pregunta. Sí. Me levanté. Ella también. «Gracias por decírmelo», dije, sin ironía. Y antes de irme, me detuve a 1 metro de ella. «Lo que hiciste no fue un error. Fue una elección. Y ahora yo también elijo». Ana frunció el ceño. ¿Elegir qué? La miré. Elegir ser el eco que no podrán silenciar. Y me fui. Esa noche, no diseñé. No dibujé. Solo abrí una botella de vino barato y me senté frente a mi viejo monitor. Revisé mis correos. Leí los contratos que Ana me envió. Y lo confirmé, mi alma estaba firmada por alguien más. Julián no solo me había robado. Me había convertido en su invento. Y esa fue la última línea. La línea entre el hombre que creaba desde el dolor y el hombre que iba a hacerles pagar. Elías ya no diseñaba heridas. Ahora iba a abrir. No se destruye a un enemigo gritándole. Se le deja sin público. Después de aquella tarde con Ana, sentí una calma que casi me pareció ofensiva. No porque no supiera lo que venía, sino porque por primera vez, todo lo que tenía que hacer, ya estaba hecho. Había pasado meses enterrando dolor en tinta, dejándolo secar en textiles y entregándolo al mundo con una sinceridad brutal. La audiencia no solo lo había recibido, lo había multiplicado. Lo había entendido. Lo había convertido en su estandarte personal. Ahora sabía con certeza algo que antes solo intuía. No necesitaba venganza, necesitaba verdad. Y la verdad, cuando se cuenta sin rencor, tiene el poder de demoler imperios disfrazados de honestidad. No busqué confrontar a Julián cara a cara. No habría servido de nada. Él no vivía en la realidad. Vivía en un mundo de proyecciones, de aplausos fingidos, de ideas robadas envueltas en discurso de autoría. Y yo ya no quería su versión de mí. Quería mostrarle al mundo la mía. Volví al taller. Recuperé cada boceto antiguo, cada diseño que había sido rechazado por no ser comercial. Esos eran los verdaderos. Los que nunca pasaron por su filtro. Los que nacieron sin necesidad de permiso. Cada uno era un testimonio. Decidí que el siguiente paso no sería una colección. No sería un producto. Sería una historia. Durante días, escribí sin parar. No una denuncia, no un comunicado. Un manifiesto. Un relato en primera persona, sin nombres, sin señalamientos. Solo emociones. Proceso. Verdad. Lo titulé. El fuego que encendieron y del que ahora huyen. No dije que fui traicionado. Conté lo que se siente ser invisible mientras te despojan de lo que creaste. No dije que me robaron. Conté cómo duele ver tu alma caminando con otro nombre, en otras manos. No los acusé. Los desnudé. Desde mi dolor, no desde mi rabia. Acompañé el texto con una galería visual de mis primeros 30 diseños originales. A la izquierda, el boceto hecho a mano. A la derecha, el producto final de crudo con frases casi idénticas. La publicación era devastadora. Pero no por lo que decía, sino por cómo lo hacía sin levantar la voz. Subí el manifiesto a la web de Org4Nick, bajo un nuevo apartado llamado Origen. No lo promocioné. No lo grité. Solo lo dejé ahí. Y esperé. Pasaron 12 horas sin mucho movimiento. Pero la madrugada es el reino de los insomnes heridos, y a las 3:17 de la madrugada, alguien lo compartió en Twitter con una frase. Esto no es una marca. Es un grito. Ahí empezó. Diseñadores independientes lo retuiteaban diciendo que se veían reflejados. Creativos jóvenes decían que eso les había pasado con agencias. Gente anónima escribía, esto me recuerda a mi ex jefe. A mi expareja. A mi padre. No se trataba de moda. Se trataba de ser desechado y seguir de pie. En 24 horas, el manifiesto fue leído por más de 80,000 personas. En 48, llegó a medios digitales. Y en menos de una semana, los clientes más grandes de Crudo comenzaron a hacer algo que Julián nunca pensó posible. Preguntar. Preguntar quién estaba detrás de esos diseños. Preguntar por qué sus frases ya no impactaban igual. Preguntar si Crudo era realmente tan original como afirmaba. La presión no vino de mí. Vino de su propio público, porque yo ya no era una amenaza, era un espejo. Y nadie quiere mirar su reflejo cuando el maquillaje se corre. A Julián no lo destruí con palabras.
Lo asfixié con silencio. Mientras él corría desesperado para salvar su marca, yo lancé la nueva colección. No tenía nombre. Solo una imagen, una figura de espaldas, completamente desnuda, mirando un espejo roto. Cada prenda tenía costuras expuestas, tela sin terminar. No era moda. Era símbolo. Y se vendió completa en menos de 6 horas. Pero el verdadero clavo final llegó sin que lo planeara. Una revista internacional, que había escrito sobre Crudo un año antes, publicó una investigación titulada «Cuando la estética se convierte en máscara, el lado oculto de las marcas emergentes». En ella no usaban nombres, pero contaban una historia, idéntica a la mía. Elías ya no era invisible. Orc 4 ni que era voz, era espacio, era verdad en forma de prenda. Y mientras el mundo se preguntaba quién estaba detrás de esa marca misteriosa, yo seguía trabajando en el taller. Sin nombre, sin rostro. Porque a veces, lo más poderoso que puedes hacer es no volver jamás a la sala donde te traicionaron, y aún así, hacer que todos los que están ahí se giren a buscarte. Hay verdades que no necesitan testigos. Solo que duelan en el lugar correcto. Cuando vi su rostro en la entrevista, no sentí rabia. Sentí lástima. No de esa condescendiente, sino de la más genuina, la que se siente al ver a alguien que todavía cree que puede controlar el fuego cuando ya está ardiendo dentro. Julián apareció en una transmisión nacional. Ropa cara, barba más cuidada que nunca, mirada firme. Pero los ojos ya no mentían con la misma facilidad. El periodista fue directo. ¿Qué opina del manifiesto que circula y de las acusaciones implícitas a su marca? Julián sonrió. Esa sonrisa que conocía tan bien, la que usaba cuando aún no tenía respuestas, pero sí poder. Las redes están llenas de historias emocionales. No todo lo viral es verdad, respondió. Nosotros en Crudo seguimos trabajando con transparencia. Las coincidencias en estilo son parte de cualquier industria creativa. A veces, dos mentes pueden tener ideas similares sin conocerse siquiera. Ahí lo supe. No iba a negarlo, pero tampoco a admitirlo. Su estrategia era más peligrosa que una mentira directa. Era diluir la verdad hasta convertirla en duda. En las horas siguientes, muchos lo aplaudieron. Algunos lo defendieron. Otros se encogieron de hombros. Porque eso hacen los espectadores cuando no están seguros de qué creer. Esperan al aplauso más fuerte para aplaudir también. Y entonces entendí algo. Ya no bastaba con mostrar la herida. Tenía que mostrar el momento en que me la hicieron. Subí al desván donde guardaba todo lo que nunca quise volver a ver. Ahí, en cajas polvorientas, estaban las libretas. Las de bocetos, sí, pero también las de emociones. Los diarios. El día que Ana me confesó la traición. El día que recibí el correo del abogado. El día que entré al estudio vacío, con mi nombre ya borrado de las paredes. Todo estaba ahí. No en textos públicos. En palabras que nunca escribí para ser leídas por nadie. Y entonces lo vi claro, la pieza final no sería una respuesta. Sería una autopsia emocional. Un testimonio del alma. El texto lo titulé. Lo que nunca publiqué, fragmentos del hombre que ustedes borraron. Comenzaba así. Antes de que existiera la marca, existía un chico que creía que su valor era igual a lo que creaba. Antes de que me traicionaran, yo creía que todo era compartido, ideas, sueños, miedos. Después de que me quitaron todo, aprendí que uno no se reconstruye con venganza, sino con verdad. Y esta es la mía. El texto no acusaba. Sangraba. No hablaba de nombres. Hablaba de madrugadas llorando sobre telas. De mensajes no respondidos. De miradas que antes amaban y luego ignoraban. De la sensación de volverse nada para alguien que antes te veía como todo. Añadí fragmentos reales de los diarios. Pequeños párrafos fechados, con tachaduras, errores, emociones crudas. Hoy entré al estudio y fingieron no verme. Como si el aire ya no llevara mi olor. Como si nunca hubiera estado ahí. A veces me pregunto si lo merecía. Si quizá fui demasiado intenso. Demasiado sincero. Demasiado. Quiero gritar. Pero el mundo está lleno de gritos. Lo mío ya solo es un eco. Ese texto no fue compartido por diseñadores. Fue compartido por personas. Madres. Hijos. Abandonados. Despedidos. Amantes no correspondidos. Víctimas de rupturas sin explicación. Gente rota. Gente real. En menos de 2 días,
Los hashtags que mencionaban a Crudo pasaron de celebrar su estética a preguntar: ¿quién es Elías? Y yo no respondí. Porque mi historia ya estaba contada, y lo más poderoso de una verdad es que no necesita ser defendida, solo revelada. Un jueves por la tarde, me llegó un correo. Asunto. De parte del equipo legal de Crudo. No lo abrí. No hacía falta. Lo único que me importaba llegó esa noche, en una galería de arte independiente que había decidido exhibir mi historia como instalación. Una joven se me acercó, sin saber quién era yo. ¿Tú crees que esto es real?, preguntó, señalando la carta impresa enmarcada junto al espejo roto. Creo que nadie puede fingir dolor con tanto detalle, le respondí. Ella asintió. Yo también me sentí así una vez. Y creí que era la única. Sonrió. Se alejó. Y ahí lo supe. No había ganado un juicio. Había ganado algo mucho más difícil. Darle sentido al dolor. Convertir la traición en lenguaje. El abandono, en arte. Y la historia, en reflejo. A veces, lo que parecía una pérdida era solo una versión de ti mismo que debía morir. Hoy me preguntaron si lo perdoné. No fue la primera vez que alguien lo hizo. Pero sí la primera vez que sentí que la respuesta no necesitaba explicación, ni justificación, ni dramatismo. Sí, lo perdoné. Pero no como muchos creen que se perdona. No con abrazos. No con encuentros. Lo perdoné en silencio, el día que dejé de necesitar que se sintiera culpable. Ese fue mi verdadero acto de libertad. Porque entender esto cambió mi vida. No todos los que te traicionan son monstruos. A veces, simplemente son personas rotas intentando no hundirse, y usan tus hombros como salvavidas. Julián fue eso. No una figura malvada. Solo un hombre asustado de ser nadie sin un éxito prestado. Pero esta historia nunca fue realmente sobre él. Fue sobre mí. Sobre lo que se rompe cuando confías demasiado. Y sobre lo que se reconstruye cuando decides seguir, aunque nadie te esté esperando. Durante mucho tiempo, me definí por el daño. Por la herida. Por lo que me quitaron. Pero luego entendí que también podía definirme por lo que decidí no hacer. No convertirme en uno de ellos. No repetir el patrón. No tapar mi dolor con otra mentira. Mi marca, Orc 4 Nick, sigue creciendo. Pero ya no es solo una línea de ropa. Es un manifiesto continuo, un lenguaje visual, un refugio para quienes alguna vez fueron descartados por no encajar. En cada prenda hay una historia sin resolver. Una costura que no cierra del todo. Una textura áspera que recuerda que la belleza no es lo perfecto, sino lo verdadero. Muchos me preguntan por qué no muestro mi rostro, por qué no doy entrevistas, por qué no aprovecho el momento. Pero lo que no saben es que yo ya tuve mi momento. Fue la noche que Ana vino al taller. Mucho después de todo. No vino a disculparse. Ni siquiera a explicarse. Solo trajo algo en sus manos, una hoja doblada, amarillenta, de uno de mis primeros bocetos. Lo tenía guardado, me dijo. Nunca supe por qué lo conservé. Lo tomé. No temblé. No lloré. Solo asentí. Quizá porque sabías que no era solo papel. Era una parte de mí que tú también conocías mejor que nadie. Se quedó en silencio. Luego murmuró. Tú eras el corazón. Siempre lo fuiste. Y se fue. No la detuve. Porque algunas personas ya dijeron todo lo que podían decir en tu vida. Y el resto, solo sirve para estorbar al silencio. Ese día guardé el papel en una caja negra, junto a otras cosas que nunca mostraré. No por vergüenza, sino porque algunas cicatrices deben quedarse donde duelen solo lo justo para que no olvides, pero no lo suficiente para que sangren de nuevo. Hoy camino por las calles sin temor a que alguien me relacione con la historia viral. No porque no lo sepan, sino porque aprendí a mirar con otros ojos. Ya no busco justicia. Busco paz. Y la encontré donde menos la esperaba. En mí. Cuando me siento a diseñar ahora, no pienso en demostrar nada. No compito. No replico. Solo expreso. Y eso lo cambia todo. Porque ahora, lo que creo, no nace del miedo a ser robado, ni del dolor de haber sido borrado. Nace desde un lugar que me costó mucho alcanzar. La certeza de que, aunque me lo quitaran todo otra vez, yo seguiría siendo yo. Y eso, nadie me lo puede volver a robar. A veces me imagino cruzándome con Julián por accidente. En una calle, en un aeropuerto, en una exposición. Imagino su mirada, incómoda,
evitando la mía. Imagino su sonrisa falsa. Y me veo, sonriéndole de verdad. No con ironía. Con compasión. Con la paz de quien ya no necesita que el otro se hunda, porque aprendió a nadar solo. Esa es mi verdadera victoria. No vender más. No tener más seguidores. No haber ganado. Mi victoria fue sobrevivirme. Fue ser el único testigo de mi reconstrucción. Y aún así, seguir amándome. Incluso con los pedazos fuera de lugar. Cuando alguien me dice que mi historia les cambió algo, que les dio valor para hablar, o para irse, o para perdonar. Sonrío. No porque me vean como un ejemplo, sino porque entienden que esto no fue una lección. Fue una confesión. Y las confesiones no se enseñan. Se sienten. Gracias por escuchar la mía. Ahora te toca a ti.